poquito sobre un tema en el que pues tengo algunos años ya trabajando aquí en el CICATA, impartiendo el curso de diseño de experimentos y análisis estadístico. La idea pues parece como que es hacer un poco de difusión, es dar a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en ese curso? ¿Para qué nos puede servir? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué herramientas utilizamos ahí? Y bueno, para que los alumnos que todavía no lo llevan, a lo mejor les interesa, se inscriben, los profesores que pues a lo mejor no han tenido pues todavía en sus manos el formato, que es el CIP 32, el programa de la materia, pues les voy a platicar un poco, ¿no?, de lo que vemos en este curso. Bien, bueno, decimos este curso de diseño de experimentos, pues precisamente se trata de hablar de experimentos, cómo los realizamos, ¿no?, cómo los planeamos. Yo creo que aquí la gran mayoría ha ya realizado experimentos. No sé qué tanta experiencia tengan con esto de diseño, o a qué les suena eso de diseño de experimentos. Precisamente, ¿no? A veces hay confusión cuando hablamos de diseño de experimentos. La confusión es que muchos tienen la idea de que se refiere al diseño del aparato experimental, ¿no? Y no en realidad a qué variables vamos a medir, cómo las tenemos que medir, en qué niveles llamamos, ¿no?, cómo vamos a controlar esas variables, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, esto del diseño de experimentos es más bien una técnica o una serie de técnicas estadísticas que nos permiten diseñar un experimento, es decir, de qué manera vamos a llevar a cabo el experimento en cuanto a qué mediciones, cuántas, qué factores tenemos que controlar, de qué manera podemos bloquear fuentes de ruido, ese tipo de cosas, ¿no?, son las que vemos. Y la idea es que los resultados pues sean representativos de una población, de manera que nosotros podamos hacer inferencias a partir de nuestros resultados respecto a la población. Muchas veces sí también nos imaginamos que la población es así como el total, ¿no?, el total de resultados. Por ejemplo, si estamos hablando de la población de México, pues todas las personas, ¿no?, que viven en nuestro país. En el caso de las mediciones en el laboratorio, ¿cuál es la población de la que hablamos? Bueno, es diferente la muestra que la población, ¿verdad? La población, ¿qué sería? Los posibles valores que se pueden obtener al medir. Ajá, son todos los posibles valores que se pueden obtener, ¿no?, al hacer la medición. Entonces nosotros no nos podemos pasar toda la vida haciendo experimentos y más experimentos, ¿no?, y acumular datos. Lo que hacemos es precisamente tomar una muestra, es decir, hacer solamente unas cuantas réplicas, le llamamos, ¿no? Y bueno, esto de diseño de experimentos también lo aplicamos, o tiene, digamos, mucho uso en la industria, ¿verdad? Los experimentos los podemos representar algo como lo que está ahí en esa diapositiva. Tenemos factores, digamos, en un experimento tenemos variables que nosotros podemos controlar, y a esos les llamamos factores en diseño de experimentos. Hay factores que no podemos controlar y que algunos de ellos pueden tener cierto efecto sobre la respuesta que queremos medir, sobre esas salidas que aparecen allá del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Y bueno, también tenemos entradas. Entonces, se puede parecer esto también a un proceso, proceso de producción, a situaciones que se pueden presentar en una empresa, ¿no?, en un proceso productivo, por ejemplo. Queremos determinar de qué manera influye, por ejemplo, cierta máquina o cierto operador sobre un producto, o sea, la calidad de un producto, por ejemplo.
Y entonces podemos investigar el efecto de variables que nosotros controlamos y algunas que no controlamos, y que a lo mejor no estamos interesados en determinar realmente o en cuantificar su efecto. Pero lo que sí queremos es que si esas variables nos pueden meter ruido, pueden hacer que varíe el resultado en el que estamos interesados en medir, pues lo queremos controlar, queremos minimizar su efecto, ¿no? El ruido que puedan. El contenido de la plática, les decía, es básicamente el contenido del curso, así un brochazo, ¿no? de qué trata el curso de diseño de experimentos. El curso inicia, bueno, dando por hecho que ya los alumnos tienen conocimientos de probabilidad y estadística básica, que conocen de funciones de distribución de probabilidad, que han trabajado con tablas de probabilidad, saben calcular, saben utilizar esas tablas, ¿no? Y bueno, la idea es esto que mencionaba al principio, pues hacer uso de la estadística para poder hacer inferencias, ¿verdad? A partir de resultados de una muestra que obtenemos, poder inferir cómo es la población. Entonces, con eso empezamos, o sea, es algo así muy básico de estadística y de probabilidad. Después, en el curso vemos algo que se llaman experimentos comparativos simples, en los que nos enfocamos principalmente a ver los métodos para evaluar si dos muestras hacemos, por ejemplo, un par de experimentos. Imagínense lo que está en la segunda figura, en esta figura. Un experimento comparativo simple podría ser como, o sea, sabemos que en cierto proceso la temperatura, estamos operando el proceso a una cierta temperatura y queremos averiguar si la temperatura, al incrementarla, tiene un efecto, ¿no? Un efecto favorable o desfavorable. Entonces, hacemos experimentos a esas dos temperaturas. Entonces, solamente es comparar esas dos, a partir de dos muestras, poder inferir si la temperatura tiene un efecto, ¿no? sobre la variable que yo esté midiendo. Entonces, eso es a lo que llamamos experimentos comparativos simples, ¿sí? Nada más comparamos, tomamos dos muestras y hacemos inferencia a partir de esas muestras respecto a la población de las que provienen. Después, bueno, en ese tipo de experimentos también hay algunas hipótesis que se hacen, que se asumen. Por ejemplo, que la varianza de la población de la que se extraen las muestras es la misma o prácticamente la misma de las dos poblaciones, pero muchas veces pues tenemos que probar eso, hacer pruebas de hipótesis. Entonces ahí empezamos haciendo pruebas de hipótesis, ¿no? Probamos la hipótesis de que si las medias de las poblaciones son iguales o son diferentes, o si las varianzas de las poblaciones son iguales o son diferentes. Básicamente ese tipo de comparaciones simples son las que hacemos. Después entramos a algo un poquito más sofisticado y que junto con esto de las pruebas de hipótesis, lo que sigue es el análisis de varianza. Es así como el pan de todos los días, ¿no? En todo el curso se trata de hacer análisis de varianza y de hacer pruebas de hipótesis. Entonces vemos un poco más a detalle cómo digamos, la teoría del análisis de varianza, de dónde sale, cuáles son los supuestos básicos que se deben de cumplir. A veces solamente aplicamos, ¿no? Por ejemplo, en el software metemos los datos, nos arroja un resultado y tal cual lo tomamos, pero a veces no nos preocupamos ni siquiera de ver si se cumplen las suposiciones básicas para hacer una ANOVA, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son esas suposiciones básicas y cómo se verifica que se cumplan. Y bueno, utilizamos ANOVA, por ejemplo, para algunos diseños de experimentos en donde solamente nos interesa analizar el efecto de un factor. Entonces vemos análisis de varianza de un factor. Después vemos lo que se conoce como diseños factoriales. Ahí
pues hay una buena variedad de casos que si tenemos experimentos, por ejemplo, con muchos factores, pero solamente hicimos una medición, o si tenemos réplicas, ¿cómo se analizan esas situaciones, ¿no? Si hay interacciones o no hay interacciones, etc. Entonces ahí vemos esas cosas en diseños factoriales, y después vemos un poco de análisis de regresión, ¿verdad? Los diseños factoriales los usamos y nos sirven, por ejemplo, para generar modelos matemáticos que describan el comportamiento de una variable respecto a las otras que tengamos ahí, a los factores, ¿no?, que manejemos. Pero muchas veces esos modelos que se utilizan para los diseños factoriales son muy simples. Entonces vemos análisis de regresión, podemos aplicar modelos matemáticos o investigar si otros modelos matemáticos un poco más complejos se pueden ajustar mejor a los resultados que obtenemos. Como complemento, ya casi en la parte final del curso, vemos algo que se llama el método del ascenso más pronunciado. Es una técnica que se utiliza para optimizar una variable de respuesta. En muchos casos solamente nos interesa ver si algún factor tiene un efecto sobre una variable de respuesta, o algunos factores tienen efecto sobre una variable de respuesta, pero en otros casos no solamente nos interesa eso, sino nos interesa optimizar, es decir, ajustar los valores de esos factores para obtener el valor óptimo, el valor máximo, el valor mínimo de la variable de respuesta. Entonces ahí vemos el método que se le llama del ascenso más pronunciado, pero que también puede servir como de descenso más pronunciado. Enseguida vemos ya con esta herramienta, vemos algo que digamos complementa el método del ascenso más pronunciado, que es diseños de experimentos para ajustar superficies de respuesta de segundo orden, de segundo grado. Aquí la idea es que, por ejemplo, si estamos interesados en optimizar una respuesta, una variable de respuesta, a partir de un diseño de experimento, digamos, bastante simple, con pocas corridas, podamos determinar la trayectoria del ascenso más pronunciado, ir haciendo experimentos en esa dirección hasta que la respuesta deje de incrementarse, por ejemplo, si estamos interesados en maximizarla, y en ese momento, cuando la respuesta empiece a disminuir, corremos otro diseño para determinar si hay un efecto cuadrático, por ejemplo, y ver si estamos ya en la zona cercana a la que se encuentra el máximo. Entonces, esta metodología se conoce como metodología de superficie de respuesta. Y al final, lo que vemos es algo que se conoce como análisis de componentes principales. Es una herramienta estadística que nos permite investigar correlación entre variables. Entonces, bueno, en esto de la inferencia estadística les decía, pues la idea es que hacemos solamente unas cuantas mediciones. Aquí algo importante es cuántas son las que necesitamos hacer, ¿no? Porque a veces uno puede decir mínimo 10, otros dicen con 2. En algunos casos hemos visto que han hecho solamente una medición, ¿no? Y entonces pues el análisis de los resultados se complica bastante. Pero la idea, al final de cuentas, es que de las mediciones que hacemos podamos obtener un valor, por ejemplo, un valor promedio de esa variable de respuesta y un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza que lo que nos va a decir, por ejemplo, si hablamos de un intervalo de confianza del 95%, pues significa que cualquiera que repita el experimento bajo las condiciones en las que nosotros trabajamos va a obtener 95% de las veces el mismo resultado, o un resultado que se caiga en ese intervalo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de poder hacer inferencias primero y de que el resultado que yo obtenga pueda ser repetible, ¿no? Que otra persona pueda obtener el resultado que yo obtuve si lo hace en las condiciones en las que yo reporto. Les decía, bueno, en algunos casos sí nos encontramos con que
pues uno dice, quiero ver si la temperatura tiene un efecto sobre esta variable, y entonces mido a una temperatura, y después cambio la temperatura, hago otra medición a la temperatura más alta o más baja, y tengo un par de resultados, ¿no? Y nada más comparo esos dos números, pero en realidad ahí no podemos asignar ni un intervalo de confianza a cada una de las mediciones, porque necesitamos hacer réplicas, ¿verdad? No sabemos de qué orden puede ser el error experimental, y entonces pues la conclusión, si yo nada más hice dos mediciones, una me queda por acá arriba y otra abajo, y yo digo que una es mayor que la otra, pues puede ser que esté equivocado. Si yo hago repeticiones y hago réplicas y resulta que el error experimental es suficientemente grande que el resultado, digamos, se traslape, ¿no? Todos los resultados, como en este caso, ¿no? En la gráfica, hago una serie de experimentos y obtengo, por ejemplo, y obtengo esto. Aquí represento el intervalo en el que caen mis resultados, el promedio y un intervalo de confianza, ¿no? para este resultado. Y si resulta que al cambiar, por ejemplo, la temperatura obtengo estos resultados y hay un traslape en los intervalos, pues la conclusión es que no hay una diferencia significativa, ¿no? Así se denomina, que no hay una diferencia significativa entre estos dos resultados y no podemos decidir. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ayudar a decidir o a hacer una decisión más fácil sin incurrir en un error? Por ejemplo, en una situación así, pues lo que tendríamos que hacer es reducir la variabilidad, ¿no? Pero esa variabilidad depende de condiciones o de factores externos sobre los que muchas veces no tenemos control, ni siquiera los tenemos identificados. Entonces, en cualquier experimento, pues siempre es importante, aunque no estemos interesados en determinar el efecto de un factor, sí conocer o poder identificar qué factores pueden afectar la respuesta que estoy midiendo, ¿no? Y establecer alguna técnica para bloquear esa variabilidad. Sí, les mencionaba, en esta etapa es cuando empezamos a hacer pruebas de hipótesis. Hablamos ahí de algo que se conoce como error tipo 1, error tipo 2, los errores que podemos cometer al rechazar o no rechazar una hipótesis, ¿verdad? Y la idea es tratar de que esos errores sean lo menor posible. Entonces, y todo eso pues tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, es bien importante también conocer los criterios para determinar el tamaño de la muestra. Les decía, dependiendo del error que no podemos controlar, el error debido a fuentes externas que nos generen ruido en las mediciones, la técnica que conocemos como análisis de varianza nos va a permitir identificar más fácil, por ejemplo, si tenemos una variabilidad, digamos, más controlada, como en este caso. Esto que aparece aquí pues representa la variabilidad que hay en el grupo de mediciones. Por ejemplo, si estoy haciendo mediciones a diferente temperatura, pues cuando las hago a esta temperatura, la variación que tengo alrededor de este promedio, uno puede decir que es baja, pero baja comparada con qué, ¿no? Por ejemplo, si hago una serie de mediciones a diferentes temperaturas, puedo tener una media global, y de esa media global puedo verificar qué tanto se alejan las medias de cada una de estos tratamientos, ¿no? O sea, si trabajé a diferentes temperaturas, puedo ver a cada temperatura qué valor promedio le correspondió y cuánto se alejan estos promedios de la media global. Y lo que se hace en ANOVA básicamente es comparar esta variación de las medias de los tratamientos con la variación dentro de los grupos. Entre más grande sea la diferencia entre medias, voy a poder obtener un estadístico,
a partir de la distribución f de Fisher, que nos va a permitir concluir más fácilmente si hay un efecto de esa variable, en este caso, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Y por el contrario, o sea, si la variabilidad que tengo dentro de cada grupo es comparable a la variabilidad que hay entre las medias, alrededor de la media global, pues entonces esto me va a dificultar o va a ser difícil que yo pueda concluir que hay un efecto, ¿no?, de la temperatura, dado que la variabilidad que tengo de esta media a esta media es incluso menor que lo que hay entre la variabilidad dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son las que vemos ahí en ANOVA. Les decía, vemos las suposiciones básicas para aplicar una ANOVA, un análisis de varianza, y la forma en que se deben de llevar a cabo los experimentos, ¿no? O sea, digamos, algo básico en un experimento es la aleatorización. La idea es eliminar efectos, por ejemplo, sistemáticos, errores sistemáticos, ¿no? A veces, al empezar a hacer una medición, por ejemplo, el instrumento de medición puede ser que requiera cierto tiempo de calentamiento, de estabilización, y si no hacemos las mediciones en el tiempo adecuado, pues puede ser que los resultados tengan un sesgo, ¿no? Se vayan incrementando conforme va pasando el tiempo. Y si yo todo el tiempo mantengo un mismo orden en las mediciones, pues a lo mejor las que hago al final siempre me van a salir más altas, ¿no?, por decir algo. Entonces la idea es, precisamente por eso, aleatorizar, ¿no?, nuestras corridas. El diseño, el análisis de varianza lo ocupamos a partir de ahí de muchas situaciones, por ejemplo, diseños de experimentos que se les llama por bloques. Esto de bloques se refiere a que tratamos de bloquear fuentes de ruido, ¿no? Un caso así muy, muy simple de cómo podemos bloquear, ¿no?, una fuente de ruido. Por ejemplo, en un experimento en el que estuviéramos interesados en medir, en evaluar si dos puntas para medir dureza tienen el mismo desempeño, es decir, miden igual la dureza, o sea, si al usar las dos puntas tengo valores similares estadísticamente hablando de dureza, pues lo normal es que uno prepara los experimentos, preparo probetas para el número de experimentos que vaya yo a hacer. Por ejemplo, si voy a probar esto en metales, pues preparo 10 o 20 muestras de metal y en cada una de ellas voy probando la punta, ¿verdad? Sin embargo, en ese experimento, que se ve así de simple, puede haber una fuente de ruido que no controlamos, ¿no? Y es precisamente la variabilidad que puede representar el material. Entonces, el material puede tener variaciones, pueden ser de diferentes lotes, y entonces las diferencias, por ejemplo, en lecturas de dureza, en las mediciones de dureza, pueden deberse más a la variación debida al material y no debida a la punta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un diseño así, lo que haríamos es probar todas nuestras puntas en el mismo material, ¿no? En la misma probeta podríamos hacer todas las mediciones, ¿no?, incluso las réplicas, y de esa manera eliminamos el efecto del material. Y así, ¿no?, en la industria, por ejemplo, el efecto del tipo de máquina, ¿no? Si estamos probando algún material para fabricar algún producto, y puede ser que se utilicen diferentes máquinas y la máquina sea una fuente de ruido, de variación, entonces tenemos que generar bloques. Entonces el análisis de varianza se aplica también a esos diseños en los que generamos bloques y restringimos la variabilidad dentro de cada bloque para que, digamos, para reducir el ruido, ¿no?, y poder identificar realmente si la variable en la que estamos interesados tiene un efecto sobre la variable de respuesta que estoy midiendo. Entonces, esos son algunos de los, digamos, diseños así más básicos. En esos diseños por bloques se encuentran algunos que les llaman diseños cuadrados latinos y cuadrados grecolatinos. Otros diseños, les decía, un poco más elaborados, a lo mejor son los diseños factoriales. En los anteriores, en diseños por bloques, normalmente solamente estamos interesados en evaluar el efecto, en verificar si una variable
tiene efecto sobre otra, y restringimos la variabilidad de otras fuentes, ¿no? Pero solamente estamos interesados en hacer digamos, en probar una hipótesis. ¿Este factor tiene un efecto sobre esta variable de respuesta o no? Sin embargo, en muchos casos, no solamente es un factor en el que estamos interesados, o no nada más un factor influye o puede influir en una variable de respuesta, ¿no? Puede haber muchos factores, y entonces ahí es donde se utilizan los diseños factoriales, ¿no? Los diseños factoriales nos permiten identificar de una manera bastante rápida, económica, efectos de varios factores, ¿no? En una variable de respuesta o en varias variables de respuesta. Entonces, algunos de los más simples pues son los diseños que les llaman 2 a la K, ¿no? Donde puedo tener K factores, pero solamente trabajo en 2 niveles. Entonces, solamente decimos ahí, mido la variable de respuesta cuando este factor está en el nivel bajo o cuando está en el nivel alto. Y así, cada uno de los factores se maneja en esos 2 niveles nada más, ¿no? Los diseños 2 a la K. Esos diseños normalmente solamente nos permiten ajustar modelos matemáticos en los que la variable de respuesta es función de las variables independientes o de los factores, pero de una manera lineal, o a lo más con algo que se le conoce como efecto de interacción. El efecto de interacción es simplemente, si tengo 2 factores, es el producto de los dos, ¿no? Y la interacción, se dice que hay interacción cuando el efecto de, el efecto de un factor depende de en qué nivel se encuentra el otro factor. Entonces, si un factor lo mantengo en el nivel bajo, a lo mejor el otro factor tiene un efecto pequeño, pero si el primer factor lo pongo en un nivel más alto, puede ser que el efecto del segundo factor tenga un efecto mayor. Entonces, en esos casos se dice que hay interacción. Y estos diseños, los diseños 2 a la K, nos permiten ajustar modelos lineales o a lo más con interacciones. Hay otros modelos, por ejemplo el que está ahí a su derecha, en el que además de estas que le llaman, las corridas factoriales, los niveles bajo, alto del factor A, por ejemplo, bajo y alto del nivel del factor B, aquí una representación gráfica de las corridas de un diseño factorial, se representa en esta forma de cubo, y cada una de las aristas del cubo representa niveles bajos y altos de cada una de las variables, no todas las combinaciones que se puedan dar de niveles de los factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la esquina que aparece aquí, con el menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, significa que todos los factores, ¿no? El factor A, el factor B y el factor C estaban en el nivel bajo. Y cuando tenemos todos con signo positivo, todos se encuentran en el nivel alto. Y cuando, por ejemplo, en este caso aparece un punto en el centro, pues se hace una corrida, o se hacen corridas centrales o con valores intermedios de esos factores, ¿no? La ventaja de los diseños, por ejemplo, de estos con puntos centrales, es que nos permiten evaluar si hay efectos de segundo orden, efectos cuadráticos. Entonces, eso es lo que utilizamos más adelante, por ejemplo, más adelante, para optimizar, ¿no? Una respuesta. Muchas veces también nos topamos con la situación de que nosotros diseñamos con mucho cuidado nuestro experimento y a la hora de la hora algo pasó, se nos acabó el material, o alguna corrida no la pudimos llevar a cabo porque se descompuso el aparato, en fin, un montón de cosas, de manera que, de situaciones en las que puede ser que no tengo todas las mediciones que había planeado hacer, ¿verdad? Sin embargo, tengo ahí una buena cantidad de datos y quisiéramos extraer información, ¿no? Entonces, para eso ocupamos el análisis de regresión. Entonces ahí vemos un poquito nos regresamos un poco a revisar algunos conocimientos de álgebra lineal, que después se vuelven a ocupar en la siguiente etapa, que es para ajustar modelos de segundo orden. Y aquí, pues la idea es que con el análisis de regresión podemos ajustar modelos a datos históricos, a datos de un diseño en el que me hicieron falta corridas, que no pude medirlas, etc.
Y entonces, al final, podemos obtener una ecuación que nos relacione las variables dependientes con la variable independiente. Entonces, en esto del análisis de regresión, bueno, pues vemos cómo se calcula, por ejemplo, usando álgebra lineal, cómo calculamos estos coeficientes, los coeficientes ahí denotados por la letra beta, y que a pesar de que en el análisis de regresión, análisis lineal, ese tipo de expresión es la que tratamos de determinar los coeficientes, pues estos regresores, que se le llama x1, x2, etcétera, pues no o sea, podríamos ajustar un modelo aquí con x, la variable x2 al cubo, ¿no? x2 a la cuarta, etcétera. O sea, no quiere decir que no podamos ajustar ese tipo de ecuaciones a nuestros datos. Bien, la siguiente parte es esto que les comentaba de los métodos para optimizar una respuesta, que normalmente inicia, bueno, en algunos casos solamente les decía, estamos interesados en encontrar o en decidir si un factor tiene un efecto sobre una variable de respuesta o no lo tiene. En otros casos estamos interesados en encontrar una ecuación que relacione estas variables independientes con la variable dependiente, pero en algunos casos estamos interesados en optimizar una respuesta, ¿no? Optimizar el valor de la variable de respuesta. Y entonces ahí pues nos vamos con cuidado. Normalmente pues seríamos muy suertudos si desde la primera corrida encontramos el valor óptimo, ¿no? Hacemos un experimento, normalmente se corre un experimento simple, un diseño de experimento factorial, y con ese diseño factorial se encuentra, por ejemplo, una ecuación a partir de la cual determinamos el gradiente, y el gradiente nos va a indicar cuál es la dirección de máximo cambio, ¿no? Entonces, si queremos incrementar el valor de la respuesta, nos tenemos que mover a lo largo de la dirección de máximo cambio. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Establecemos pasos a cada una de nuestras variables independientes, nos vamos moviendo sobre esa trayectoria hasta que la variable deja de incrementarse, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese punto lo que tenemos que hacer es correr un nuevo diseño de experimentos, pero agregamos corridas centrales, ¿no? Para poder decidir si hay un efecto cuadrático o no. Si hay un efecto cuadrático, entonces es muy probable que ya estemos muy cerca de llegar al valor óptimo. Y ahí es donde, bueno, después de correr ese diseño factorial con puntos centrales, y si hay un efecto cuadrático importante, pues podemos agregar algunas corridas que se les llaman corridas axiales y formar algo que le llaman diseño, por ejemplo, central compuesto, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer estas nuevas corridas y ajustar un modelo de segundo orden, y ese modelo de segundo orden, si se ajusta bien a nuestros resultados, pues nos va a permitir identificar las coordenadas del punto óptimo, ¿no? Los valores de las variables independientes en las cuales la variable dependiente va a alcanzar su valor máximo, por ejemplo, en este caso. Y bueno, al final del curso lo que vemos es algo que se llama análisis de componentes principales, que pues en algunos experimentos no estamos interesados, o no solamente medimos una o dos variables de respuesta. En algunos puede ser que el experimento nos dé información, o sea, 20, ¿no? 20 variables de respuesta. A lo mejor en algunos experimentos de química de alimentos, pues hay un montonal de compuestos ahí, y que tienen que ver con sabores, ¿no? Cosas así. Y entonces nos interesa identificar si esos compuestos están correlacionados con ciertos sabores, por ejemplo. Entonces, ¿qué es esto del análisis de componentes principales? Ahí vemos también un poco, ¿no? de la teoría que hay detrás de esto, que pues es simplemente, se trata de encontrar direcciones. O sea, imagínense que tenemos creo que este problemita es
es bastante ilustrativo. Este problema representa aquí las calificaciones de alumnos, de un grupo de alumnos, en diferentes materias. Entonces, a partir de esos números, pues como que está difícil decir rápido algo, ¿no? O sea, chispas, pues, ¿qué análisis hago? Podría decir, tengo todas estas variables de respuesta, lengua, matemáticas, física, etcétera, todas las materias, y qué información podría obtener, o de qué manera puedo representarlos gráficamente y que me permita concluir algo, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es, pues, un análisis de la matriz de correlación o de la matriz de covarianza, cualquiera de las dos, ¿no? Y ahí vemos también en qué casos conviene usar una o usar la otra matriz. Y de lo que se trata es de, digamos, un problema que es multidimensional, que tiene muchas variables. Se trata de establecer cuáles de ellas pueden estar más correlacionadas y, por ejemplo, en este caso, a partir del análisis de componentes principales, se identifican dos nuevas variables, ¿no? Que les llaman variables latentes en algunos libros. Y esas nuevas variables son una combinación lineal de las variables originales, ¿no? Por ejemplo, aquí las variables originales son las materias lengua, matemáticas, física, etcétera, ¿no? Y las componentes principales, después de hacer ese análisis, lo que se obtienen son dos nuevas variables donde una de las componentes, por ejemplo, para este caso, está relacionada, aquí son, estas son las componentes principales, y qué tanta contribución tiene cada una de estas variables a esa componente principal. Por ejemplo, la componente principal 1, si se fijan en los números, los que tienen valores más altos son historia, filosofía, inglés y lengua, en la componente 1. Y en la componente 2, los que tienen valores más altos son matemáticas, física y química, ¿no? Entonces, de esta manera, pues uno puede decir, la primera componente está relacionada con las humanidades, ¿no? Y la segunda componente con las ciencias duras, ¿no? Entonces, de esta forma, uno puede, así como podríamos expresar el resultado, digamos, las calificaciones de cada alumno en ese sistema de 8 coordenadas, donde son todas las materias que lleva, también podemos expresar esos resultados con una buena aproximación. Por ejemplo, en este caso, más del 80% de la variabilidad de esos números está representado en esta gráfica de 2 dimensiones. Entonces, en lugar de 8 dimensiones, con 2 dimensiones podemos expresar una buena parte de la información que hay. Entonces, y ahí pues uno puede ver, ¿no? Pues si esta componente, la componente 1 está relacionada con las humanidades, pues aquí estos con número identificamos a cada alumno y entonces podemos ver cuál es el alumno que saca las calificaciones más altas en humanidades, o en humanidades y en ciencias. Lo más interesante de esto es, bueno, que uno puede identificar esas nuevas variables, estas variables latentes, o correlación que hay entre las variables originales, ¿no? Porque al final de cuentas se construye a partir de esa correlación que hay entre ellas. Y pues podemos hacer una representación gráfica bastante simple, ¿no? De los resultados. Y podemos, en algunos casos, por ejemplo, de aquí abajo, en esta gráfica, a veces no es suficiente con 2 componentes principales, necesitamos 3, ¿no? Si queremos mostrar de manera gráfica, no sé, el 90% de la variabilidad de nuestros resultados, y entonces utilizamos 3 componentes, es decir, en una gráfica en 3 dimensiones, mostramos nuestros resultados, y así como aquí teníamos estos puntitos en el plano, y hay algunos que se agrupan, así también en 3 dimensiones podemos encontrar algunos que se agrupan, forman grupos, y bueno, dependiendo del experimento que estemos haciendo, ¿no? En algunos casos podría uno decir, pues este grupo, por ejemplo, si estuviera uno hablando de algún alimento, aquí se encuentran en este clúster los compuestos
los compuestos químicos que hay en ese sabor, ¿no? Lo que se identifique con algún sabor. O incluso el diseño de experimentos que se pudo aplicar, a lo mejor fue un diseño factorial, y entonces también se puede decir, bueno, para producir este tipo de sabor, nosotros aquí tenemos todos esos puntos fueron datos que se obtuvieron con este factor en este nivel, ¿no? Entonces podemos identificar fácilmente cómo obtener un resultado, ¿no? A partir de esa información.